Tal. Una palabra que siempre me ha confundido mucho. Un enemigo mío. No, no es tu enemigo, es tu amigo. Y hoy vamos a ver cómo utilizarla para que suenes más nativo. Bueno, bienvenido a Anytime Español. Yo soy Jeff. Y yo soy Darcy. Aunque el significado más común de tal es such, tiene muchos más usos. Hoy vamos a hablar de algunos de los usos de tal para que la puedas poner en tu vocabulario. Expresiones comunes. El primer uso de tal está usado en 3 frases comunes. ¿Qué tal? Tal vez y con tal de que. ¿Qué tal? Significa how is or how was something. What's up? How's it going? And is used informally. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal tu fin de semana pasado? Tal vez significa maybe o perhaps. Tal vez ella está enojada y por eso no quiere hablar contigo. Tal vez tengamos tiempo de ir al súper esta noche. Con tal de que significa provided that, so that, or as long as. Por ejemplo, con tal de que venga a mi casa, lo invitaré a cenar. Maneja a toda velocidad con tal de que llegue puntual a su cita. Si te gustaría ver más videos de frases avanzadas o por qué usamos el subjuntivo después de esta frase, con tal de que, deja un comentario. Sigamos. Comparaciones. El segundo uso de tal está usado en 2 expresiones, tal como y tal cual, y significan just as or exactly the same. Tal como. Me contó la historia tal como sucedió. La exposición fue tal como me contaste. Tal cual. Su carácter es tal cual al de su padre. Démelo tal cual lo pedí. Adjetivos. La tercera forma de usar tal es como adjetivo y significa such or some. Mañana nos vemos a tal hora. En tal situación, preferiría que no se entregue. Un tal Sánchez te llamó. Tal información la puedes descargar en línea. Y ahora rápidamente vamos a hablar de otras 2 expresiones con tal. Pronombre. La cuarta forma de usar tal es como pronombre y significa such or the same. Esos 2 amigos son tal para cual. Es su abogado y como tal debe representarlo. Y por último, podemos usar tal para añadir un término similar al final de una oración. Y significa and things like that or and so on. Ellos venden televisiones, celulares y tal. Me gusta comer saludable. Frutas, verduras y tal. Vaya, ahora hemos visto que tal es una palabra muy útil. ¿Usas esta palabra en tu vida diaria o tenías mucho miedo de usarla como yo? Déjanos saber en los comentarios. No olvides darnos un like y suscríbete para que no te pierdas otros videos. Pero si tienes más dudas, pues aquí estamos. Hasta Hasta la la próxima. próxima.